En esta clase vamos a aprender acerca de la doble negación en inglés. La doble negación no se permite en inglés, así que en esta clase vamos a aprender cómo evitarla. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. En esta clase vamos a estar aprendiendo acerca de la doble negación. Pero primero es importante que sepas cómo negar los verbos en general. Y para aprender eso, puedes hacer clic aquí. Bueno, entonces, ¿qué es la doble negación? La doble negación se define como el uso de un verbo negado junto con un pronombre indefinido negativo. Por ejemplo, no quiero nada. Aquí tenemos un verbo negado, no quiero, y luego un pronombre indefinido negativo, nada. Doble negación, no quiero nada. No veo a nadie. Verbo negado, no veo, pronombre indefinido negativo, nadie. Doble negación, no veo a nadie. Él no está por ningún lugar. No está, verbo negado, ningún lugar. Pronombre indefinido negativo, doble negación. No está por ningún lugar. No tienen ninguno. No tienen, verbo negado, ninguno. Pronombre indefinido negativo, doble negación. No tienen ninguno. En español es correcto usar doble negación, un verbo negado, con un pronombre indefinido negativo. Nada, nadie, ningún lugar, ninguno. Estos son los pronombres indefinidos negativos en español. Y bueno, su forma positiva obviamente es algo, alguien, algún lugar y alguno. En inglés son los siguientes: positivo, something; negativo, nothing. Positivo, somebody o someone; negativo, nobody o no one. Positivo, somewhere; negativo, nowhere. Positivo, some; negativo, none. Ahora, aunque la doble negación se permite en español y es correcto usarlo, en inglés no se permite. Es como en las matemáticas: dos negativos hacen un positivo. Y entonces, si para no quiero nada decimos I don't want nothing, esto es incorrecto porque lo que realmente significa es que quiero algo. Si no quiero nada, entonces quiero algo. I don't see nobody, incorrecto. Esto quiere decir que sí veo a alguien. Si no veo a nadie, eso quiere decir que sí veo a alguien. Si digo he's not nowhere, incorrecto, porque esto significa que si él no está en ningún lugar, eso quiere decir que sí está en algún lugar. They don't have none no significa que no tienen ninguno, sino que tienen alguno. Porque si no tienen ninguno en inglés, significa que sí tienen alguno. La doble negación en inglés no se permite. Es incorrecta porque dos negativos hacen un positivo. Pero tampoco se puede usar simplemente la forma positiva del pronombre indefinido. I don't want something, incorrecto. I don't see somebody, incorrecto. He's not somewhere, incorrecto. They don't have some, incorrecto. Y entonces, ¿cómo evitamos la doble negación para que la idea no resulte positiva, afirmativa? Hay dos maneras. Primero, se puede usar el verbo en forma afirmativa
con el pronombre indefinido en forma negativa. De esta forma, el mismo pronombre niega el verbo. Por ejemplo, no quiero nada se dice I want nothing. I want nothing. El verbo afirmativo I want sin el auxiliar negativo don't es simplemente I want. Y luego el pronombre indefinido negativo nothing. I want nothing. En español se dice con doble negación no quiero nada, mientras que en inglés no. I want nothing. I see nobody. I see nobody. No se dice I don't see nobody. No, el verbo afirmativo I see y después el pronombre indefinido negativo nobody. I see nobody, porque el mismo pronombre niega el verbo. I see nobody. No veo a nadie. I see nobody. He's nowhere. He's nowhere. El verbo afirmativo he is o he's y después el pronombre niega el verbo nowhere. He's nowhere. Él no está en ningún lugar, por ningún lugar. He's nowhere. They have none. They have none. They have, afirmativo, y luego el pronombre niega el verbo, none. They have none. No tienen ninguno. They have none. Entonces, esta es la primera manera en que podemos evitar la doble negación cuando tenemos un pronombre indefinido negativo. La segunda manera es negando el verbo de forma normal con not o con el auxiliar negativo como don't, doesn't, isn't, etc. Y luego usando la forma abierta del pronombre indefinido. Ya vimos que los pronombres indefinidos tienen una versión positiva y otra versión negativa, pero en inglés también tienen una forma abierta. Tenemos something positivo, nothing negativo, anything abierto, somebody o someone positivo, nobody o no one negativo, anybody o anyone abierto, somewhere positivo, nowhere negativo, anywhere abierto, some positivo, none negativo, any abierto. La forma abierta normalmente significa cualquiera, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier lugar. Pero cuando los usamos para evitar la doble negación, simplemente significan que la oración es negativa. Y entonces, como dije, podemos evitar la doble negación negando el verbo y luego utilizando la forma abierta del pronombre indefinido. Por ejemplo, I don't want anything. I don't want anything. Negando el verbo don't want y utilizando el pronombre indefinido abierto, anything. I don't want anything. Así que podemos decir I want nothing o I don't want anything. Pero no podemos decir I don't want nothing. Incorrecto. I want nothing o I don't want anything. I don't see anybody. I don't see anybody. Podemos decir I see nobody o I don't see anybody. Pero no podemos decir I don't see nobody. Incorrecto. I see nobody o I don't see anybody. He's not anywhere. He's not anywhere. Podemos decir he is nowhere o he's not anywhere. Pero no podemos decir he's not nowhere o he isn't nowhere.
Incorrecto. He's nowhere o he's not anywhere o he isn't anywhere. They don't have any. They don't have any. Podemos decir they have none o they don't have any. Pero no podemos decir they don't have none. Incorrecto. They have none o they don't have any. Y entonces, como repaso, la doble negación se define como usar un verbo negado junto con un pronombre indefinido negativo. Esto se permite en español, pero no se permite en inglés. Es incorrecto porque en inglés dos negativos hacen un positivo, tal como en las matemáticas. Y entonces, para poder evitar la doble negación en inglés, cuando usamos un pronombre indefinido, podemos usar el verbo normal sin negarlo y luego usar el pronombre indefinido negativo. Y en este caso, el mismo pronombre negativo niega el verbo. O podemos negar el verbo y usar el pronombre indefinido abierto. En inglés, los pronombres indefinidos tienen tres formas: positiva, negativa, abierta. Y entonces podemos usar la forma abierta con un verbo negado para evitar doble negación. Y ahora ya saben qué es la doble negación y cómo evitarla en inglés. Y esa es nuestra clase de hoy. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.